Bien, una cordial bienvenida a la Cumbre Like Internacional to de welcome. SBCC 2026 en Panamá. El objetivo de hoy es apoyarles en la redacción de sus aplicaciones para la cumbre. Gracias por estar con nosotros. Paso la palabra a Lynn o Jordi. Welcome to the 2026 SBCC Summit in Panama. Bienvenidos a la Cumbre Today's Internacional webinar is sobre about Comunicación supporting para el you to Cambio write Social y el a Comportamiento successful de abstract CBCC. submission. Nosotros Thank you queremos for joining apoyarlos hoy en la us. presentación de We look sus forward to aplicaciones para seeing esta you in cumbre que se Panama. realizará I en now pass Panamá the en floor 2026 to y Lynn or esperamos Jordi. verlos a ustedes en Panamá en la celebración de esta cumbre. Ahora le voy a dar la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Chay. Bienvenidos. Soy Jordi Woods. Trabajo para Sightsavers. Soy miembro de la SBCC Internacional y del programa del subcomité encargado del programa para esta cumbre y para la presentación de sus aplicaciones. Me pone muy feliz estar hoy aquí y comenzar esta sesión. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, creo que nos falta aquí la diapositiva donde se les muestra cómo conectarse para recibir la interpretación. Se los comento entonces. A ver, ¿podríamos mostrar la segunda diapositiva, por favor? Bien, mientras las buscamos, tal vez no está entre las diapositivas. Bueno, lo que hemos preparado hoy es la interpretación de francés, inglés, y francés, español y portugués. Entonces, ustedes tienen que elegir ese idioma entre las funciones de interpretación de Zoom. Pueden hacer clic en también la sesión de preguntas y respuestas que hemos pegado en el chat y pueden hacer clic en las diapositivas en idioma que deseen, por ejemplo, en español. Como dije recién, bueno, va a haber preguntas y respuestas. Veo que todos están ya presentando algunas preguntas. Vamos a responder a estas al final de la sesión y les pedimos que por favor escriban las preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Brevemente, vamos a volver a la orden del día. Nosotros vamos a hablar un poco sobre la cumbre en su totalidad y vamos a centrarnos en cómo ayudarlos a que presenten una aplicación de calidad. También vamos a hablar sobre el proceso de presentación y algunas pautas claves. Vamos a tomar luego las preguntas y respuestas. Bien, ahora sí aparece la diapositiva sobre la interpretación. Bueno, esa era para mí. Entonces, reitero, ofrecemos la interpretación en estos tres idiomas, español, francés y portugués. Los invitamos a que también descarguen la interpretación, la diapositiva en el idioma que desean para poder seguirla en su idioma. La siguiente, por favor. Bien, bienvenidos nuevamente a la Cumbre 2026 Internacional sobre la comunicación para el cambio social y de comportamientos. El tema es el poder de la conexión, reimaginando el conocimiento y la acción y la equidad en un panorama cambiante de comunicación para el cambio social y de comportamiento que le diré SBCC. Ahora tenemos unos 200 y pico de días hasta la cumbre y nos complace mucho estar celebrando esta reunión hoy. La cumbre será en Panamá. Antes de darle la palabra a mis colegas, lo que quiero reforzar es este llamamiento a todas las voces. Queremos que todos presenten sus resúmenes como revisores de estos resúmenes y como participantes de la cumbre en 2026. Queremos oír las voces de la mayoría global jóvenes, me refiero de 18 a 35 años, y queremos también personas con discapacidades, líderes locales y personas que hayan estado históricamente excluidas de la toma de decisiones. Esto es lo que quiero resaltar.
Queremos que las experiencias vividas, creemos, son fundamentales para el éxito de la conferencia. Habiendo dicho esto, voy a darle la palabra a nuestra siguiente presentadora o presentador. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias, Georgie, por pasarme. Soy Gaba Funker y muchas gracias por estar. Trabajo para la comunicación para el cambio social y de comportamiento y estoy muy ansiosa porque llegue, muy feliz de que pronto celebraremos esta cumbre. Quisiera que ustedes vean esto como un ancla, como un soporte para su presentación y nosotros queremos que explicarles cómo los subtemas van a estar conectados con la conferencia y el primer tema que quiero abordar es la conexión y las relaciones. Nosotros nos centramos mucho en el poder de la confianza, queremos una voz colectiva y también queremos aprovechar la reciprocidad y hacer que todo trabaje de manera eficiente. Vamos a hablar un poquito más, vamos a andar un poco más en esto de conexiones. A medida que avanzamos en esto, yo quisiera que ustedes se consideren posibles personas que van a presentar un trabajo y para las conexiones y las relaciones nosotros estamos observando la localización, queremos llevar a la luz el relato, la representación y queremos que haya equidad en movimientos sociales, defensoría y por supuesto las cómo los líderes deben presentarse en el subtema de conexión y relaciones. Para este subtema, el centra es cómo celebramos la narración, el poder del, del fortalecimiento de sistemas y el otro subtema conectado con el tema principal es conocimiento y evidencia. Todos sabemos que en una cumbre tan vibrante como estas, nosotros nos tomamos los datos de una manera muy seria. Para lo que es conocimiento y evidencia, queremos pensar críticamente a través de estos subtemas. El conocimiento de quién importa y en qué extensión cómo generamos evidencia participatoria, el método participativo, el rol de la ética y la equidad en la adquisición de datos, en la validación de datos y en la presentación de los datos. ¿Qué innovaciones podemos presentar a través de los datos y el conocimiento en la acción? Y el foco va a ser decolonizar la evidencia. Esto es súper interesante y realmente estamos ansiosos por ver las presentaciones de sus trabajos que se centren en este tema. Muchas gracias. Subtema 3, hablamos sobre dos subtemas. El tercero es acción e impacto. Siguiente diapositiva. La acción y el impacto. Este es el SBC en los contextos de crisis. Queremos un abordaje, sabemos que el panorama es complejo, es integral, entonces queremos que los relatos se enfoquen en la interseccionalidad en la práctica. Vamos a crear conexiones. Queremos que haya innovaciones a través de los jóvenes, fortalecimiento de los sistemas y la siguiente generación. Eso es fundamental porque queremos ver los enlaces con el cambio social y el comportamiento y cómo fortalecemos y por supuesto las generaciones futuras y el enfoque es en la respuesta colectiva y la salud del planeta. Siguiente diapositiva. Subtema 4, inclusión y equidad. Siguiente diapositiva. Para este subtema es algo muy importante. Todos tenemos un compromiso con la inclusión, con la equidad, de las diferentes formas en las que implementamos. Entonces, queremos que haya una comunicación de qué es la equidad, queremos abordar la manipulación de los medios, de las redes sociales, equidad digital y control,
diálogos y relatos, y queremos el apoyo de las prácticas tradicionales para el cambio social. Y el enfoque será en la tecnología ética, en el uso ético de la tecnología. Hay mucha más información en el sitio web de esta cumbre sobre comunicación para el cambio social y de comportamiento. Y seminario es para que puedan tener un mejor impacto y para que sepan cómo conectar los subtemas. Tal vez ustedes pueden presentar presentaciones muy competitivas de gran poder para contar su historia y revelarnos sus experiencias. Muchas gracias. Muy bien, soy de nuevo yo. Gracias a todos nuevamente, los que siguieron sumándose. Quiero aclararles que esta presentación va a estar grabada. Bien, ahora pasemos a qué quieren los revisores. En- para comenzar, vamos a hablar sobre los formatos de las sesiones. En, en los años anteriores, bueno, hemos implementado algunas cosas nuevas con respecto a los años anteriores. Queremos las presentaciones orales y en formas de póster, eso no ha cambiado mucho, presentaciones orales, también una sesión para pósteres. También tenemos presentaciones de paneles preformados, es decir, alineamos un grupo en un panel, también tendremos presentaciones multimedios, distintos tipos de multimedios. Tenemos talleres para la creación de habilidades y estamos muy entusiasmados con este nuevo formato de estas historias de 10 minutos, ¿sí? Donde no hay un guión, queremos ahondar en esta idea del relato y tal vez para canalizar algunas ideas innovadoras. Y a partir de allí, el último es cómo equivocarse mejor, desde ups hasta queremos celebrar o presentar algunas de las cosas que no funcionaron bien y cuáles han sido los aprendizajes de esos errores, de esos fracasos. Esos son los formatos de nuestras sesiones y también estamos aceptando, al igual que en esta sesión, presentaciones en español, portugués, francés e inglés. Y también en la cumbre habrá interpretación. Entonces, los criterios generales para la revisión, buscamos que los subtemas y los temas estén alineados con la conferencia. ¿Mm? Que haya una clara alineación entre los temas y los subtemas y que cuando presenten un resumen, bueno, sea algo relevante y de importancia para el cambio de la comunicación del cambio social y del comportamiento. Queremos que sean concisos y que sean claros en cuanto a el resumen que están presentando. También queremos que se centren en los resultados de nuevas perspectivas, de nuevas reflexiones, de nuevas oportunidades para el cambio, abran puertas a más investigación. Queremos un grupo diverso, por lo cual esperamos ver perspectivas diversas y, como dije, estas oportunidades para el campo del cambio social y del comportamiento, SBC. También buscamos que haya un potencial de aprendizaje. Nosotros queremos que esta conferencia sea dinámica, queremos asegurarnos que todos los resúmenes abran una oportunidad para los participantes y los disertantes que compartan sus experiencias. Y queremos centrarnos, por eso, en experiencia, conocimientos, pero la capacidad de desarrollar habilidades y que sea lo más dinámica posible. También para las revisiones generales, cons- como queremos que presenten algo conmesurado, ¿sí? Si es una evaluación, si es una investigación, si son programas, bueno, tienen que presentar que se ha medido y que tiene un impacto. Y por último, queremos asegurarnos de que cuando elijan qué proyecto, programa o resumen presentar, se aseguren de que el contenido sea relevante y apropiado para la conferencia. Bueno, si es de multimedios,
que se presente en ese formato, o sea, que lo que presenten vaya al formato adecuado, que haya correlación, y las nuevas perspectivas, el relato. Ya ahondaremos más en eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un resumen para esta cumbre? Hablemos un poco ya dijimos un poco lo que esperamos del resumen, pero esto no es un resumen académico totalmente lo que esperamos. Nosotros vamos a comentar algunos puntos de esos elementos que esperamos ver en sus presentaciones. Sí, ¿qué es un resumen? Es eso, es un discurso de venta, pero nosotros queremos que sea conciso, que tenga impacto, que sea poderoso y que lo que presenten tenga una descripción cabal del programa o de la investigación, de qué tratan, y cuál es el propósito de esa investigación o programa. Esa es la definición de un abstract o resumen, como decimos en español. Entonces, ahora sí, algunos elementos. Acá hay muchos o, sí, muchas conjunciones disyuntivas o en esta presentación, en esta diapositiva. Pero bueno, sí, hay distintos elementos en un resumen. Yo sé que ya están presentando preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Entonces, tiene que ser un resumen claro y conciso de qué se trata lo que van a exponer. También los antecedentes o el objetivo del proyecto. Y en algunos casos esto puede ser una presentación de un problema o tal vez, bueno, qué buscan lograr con su proyecto o cuál es el desafío. El contexto creo que es algo clave a través de todas las piezas para definir el escenario. Bueno, con esto estamos lidiando, esto queremos lograr, desde aquí estamos partiendo. El siguiente elemento en sus, bueno, presentación sobre cuáles fueron los métodos de investigación, si es multimedia, bueno, una descripción de ese formato y que ese formato multimedia, qué objetivo tenía, si es, bueno, es un programa de televisión, una serie de radio o es algo presentado que se difundió en las redes sociales. También nosotros queremos que nuevamente generen habilidades, que nos digan, bueno, cómo van a transmitir, cómo van a enseñar, cómo van a forjar estas capacidades. Y bueno, también cuál es el valor, ¿sí? Cuáles, cuáles fueron los errores, ¿sí? Que describan los fracasos también. Por último, también los resultados, las lecciones aprendidas, queremos que las compartan. Y por supuesto, la discusión, el contexto, qué quiere decir en cuanto al, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Por supuesto, también deben compartir recomendaciones, para poder llegar desde el fracaso del ups al sí, bien, en el área de análisis de discusión, queremos que comenten sobre las repercusiones en el cambio social y de comportamiento, ¿sí? Entonces, bueno, es a continuación el ¿y ahora qué? Esos son los elementos de cada uno de los resúmenes que ustedes presenten y bueno, cuando ustedes presenten su resumen, tienen que tratar de verificar que cada uno de estos puntos estén incluidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, no estoy seguro de que esta sea, pero bueno, las consideraciones. Thank you very much. Hola, soy Elena Ballester, trabajo con UNICEF y estoy encantada. Vamos a analizar algunas consideraciones genéricas. En primer lugar, queremos comprender ¿por qué el trabajo que presentarán es importante? Por ejemplo, demuestra una evidencia sólida, conocimiento en el campo, tiene una metodología clave. También queremos saber cuál es el propósito o el objetivo del programa, cuáles son los componentes de su intervención o del estudio que están llevando a cabo y cuáles son los resultados y de qué manera esta
presentación se relaciona con el tema de la conferencia. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les daremos algunos consejos para que su resumen sea competitivo. En primer lugar, y creo que esto es obvio, tenemos que comenzar con tiempo. Dense tiempo, empiecen prematuramente para poder revisarlos varias veces. Y tenemos también que necesitamos que lean el llamamiento de forma cabal, memorícenlo. Tenemos que tener la certeza de que van hacer un trabajo que sea consistente con el llamamiento de resumen. También necesitamos asegurarnos de que tengan un conocimiento claro de los requisitos. Si hace falta, por favor, envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico que les estoy mostrando aquí. Nosotros les responderemos sus preguntas con mucha alegría. Por favor, consideren el público. ¿Quiénes son implementadores, investigadores? ¿A quiénes están hablando? ¿A expertos en el área o a personas que no tienen una experiencia especializada? Entonces, esto los va a ayudar a que den forma al contenido de su resumen de manera relevante. Sigan, por favor, lo básico, el ABC. Esa ABC que en inglés se corresponde con la A de accuracy, que es precisión, sean precisos. La B de brevity, sean breves, vayan al punto. Y la C de clarity, claridad, usen un lenguaje claro. También sean sólidos y inviten a las personas a actuar. No analicen, no aborden solo los casos exitosos, también hay que hablar de los fracasos. Tengan un plan claro del trabajo y analicen las repercusiones de su investigación o de su trabajo en el campo. También hemos hablado de que sean de la especificidad. Queremos que sean específicos sobre los hallazgos, sobre los resultados y que aprovechen el tiempo designado para presentar más evidencia, más datos, más ejemplos que fortalezcan y que le den más validez a su resumen. Esta es el último consejo. Verifiquen la gramática. Por favor, usen verbos activos. No eviten las abreviaturas, los acrónimos. Si van a usar acrónimos, explíquenlos. Y también, aparte de salvo en el caso del formato de esa historia de 10 minutos que dijimos que que introdujimos para esta conferencia, eviten usar el pronombre personal, la primera persona. ¿Sí? Nosotros trabajamos mejor y logramos mejores resultados cuando trabajamos juntos. ¿Sí? Y por último, revisen y vuelvan a revisar. Tienen que asegurarse como autores de presenciar un trabajo correcto. Pídanle a un amigo que lo revise y que les hagan preguntas para poder asegurar y garantizar la máxima claridad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo resumen? Comiencen con tiempo. Usen las guías y los criterios que les compartimos. Guarden el trabajo conforme avancen y cuando van a recibir un correo electrónico cuando envíen la presentación confirmándola. Y con esto les agradezco mucho su tiempo y le doy la palabra a Caroline. Muchas gracias, Elena. Hola a todos, soy Caroline Sack, trabajo con BBC Media Action. Al igual que muchos de mis colegas predadores, yo estoy en el comité de dirección internacional de esta cumbre y en el subcomité de presentaciones. Yo lo que quiero destacar es que ustedes, bueno, puedan participar en esta fantástica cumbre. Para ustedes, como autores de un resumen, les vamos a pedir que por favor repasen cuáles son los temas de la conferencia. Vamos a abordarlo más a fondo en la sesión de preguntas y respuestas. Asegúrense de que el mensaje central del resumen calce y sea coherente con estos temas y subtemas que hemos presentado como enfoque de esta cumbre. Queremos que por favor elijan el formato de sesión adecuado y relevante para su resumen. Ustedes han visto que hay distintos formatos y por favor analicen con cuidado cada uno de ellos para que puedan compartir sus perspectivas en el formato adecuado. Y también queremos que creen un resumen sólido y
que se basen en los consejos que Elena y Jordi acaban de dar. Y por último, por supuesto, algo muy, muy importante, la fecha límite para la presentación del resumen, 3 de octubre. Idealmente muchos de ustedes van a presentar un resumen, ya están decididos y aquí vienen algunas y algunos van a revisar los resúmenes y entonces les damos algunos consejos. Si están interesados en revisarlos, buscamos pares y colegas para ser un revisor. Ser un revisor, bueno, es una forma excelente de aprender sobre el campo. Pueden ser organizaciones o individuos. Vamos a revisar los resúmenes que se presenten a finales de octubre, principios de noviembre de 2025. Se va a hacer un trabajo muy intenso y ahí necesitamos de su participación. Y nosotros ya hemos redactado algunas guías muy útiles para la revisión de los resúmenes y para puntuarlos, darles una calificación de manera que podamos ser justos y uniformes en la evaluación de estos resúmenes. Esta es una gran manera de participar y cuando llega el momento de la cumbre, ustedes van a ver que, bueno, si se pueden presentar como voluntarios, pueden indicar en su resumen online de la cumbre que tienen intención de ser voluntarios como revisores y yo los aliento a que todos tomen un rol activo en este proceso. Entonces, como último recordatorio, las fechas están todas en el sitio web de la cumbre, pero bueno, la fecha límite para la presentación de resúmenes, 3 de octubre. La hora, por supuesto, tienen que ver el uso horario, ¿no? 3 de octubre de 2026 y nosotros también, después del proceso de revisión, creemos que vamos a llegar a tomar una decisión en diciembre de 2026, de modo que tengan más tiempo para prepararse mejor y que puedan hacer una gran presentación el día de la cumbre. Esta es la última diapositiva y lo que me queda por hacer es invitarlos a sumarse a la sesión de preguntas y respuestas para que podamos abordar todo lo que ustedes han planteado en esta cajita de preguntas y respuestas. Si tienen algo para preguntar, nuevamente los invito a que lo hagan en la caja de preguntas y respuestas. Y me pregunto si alguien ya nos pidió que expliquen un poco más sobre los spotlights, sobre lo que vamos a tomar como foco en esto. ¿Qué quiere decir ese spotlight, ese foco? Y si todos los resúmenes tienen que estar relacionados con ese spotlight o no. Por favor, ¿pueden ayudarnos a responder esta pregunta? Gracias, Caroline. Sí, muchas gracias, Caroline. Sí, yo creo que personalmente entendemos que el tema y subtemas de la cumbre que va a venir 2026, sí, en la cumbre será en 2026, no 2025. Quiero aclarar eso. Vemos que estos subtemas tienen en cuenta todo el panorama que va evolucionando y que sean audaces, diversos, también bastante interesantes. El hecho de que vamos a estar en Panamá, la ubicación también es un punto muy importante para la próxima cumbre. Pero habiendo dicho esto, la idea de estos spotlights es poder aunar los diferentes significados junto con los subtemas. Por eso, el subtema que ustedes decidan utilizar tiene que tener cierta resonancia con lo que ustedes quieren definir, le va a dar forma a cómo se va a ver el contenido. Entonces, podemos tener en cuenta las distintas conexiones, las distintas relaciones, de lo que estuvimos hablando de liberar la narrativa. También centrarnos en el poder de la confianza, la reciprocidad, la acción colectiva también, porque estamos hablando en términos de la co-creación.
tener en cuenta que trabajamos con actores que tienen cierta importancia. Entonces, hablamos de liberar la narrativa, hablamos de desmantelar las jerarquías o los ciertos obstáculos que a veces nos pasan de manera inadvertida y no los tenemos en cuenta en el diseño de la implementación, ¿no? También hablamos de reclamar el poder, trabajando de manera mancomunada con los actores, los socios y llevándolos a que formen parte de este diálogo en conjunto. Entonces, para estos spotlights, como dije anteriormente, es importante encontrar la información adecuada, por ejemplo, en cuanto al conocimiento y a las pruebas. Un aspecto interesante sería decolonizar la evidencia, las pruebas, ver cómo estos sistemas alternativos desafían ciertos paradigmas dominados por Occidente en cuanto al rigor, la verdad y el valor. Y esto es lo que nos gusta acerca de esto. Para esta cumbre queremos ahondar y caminar en este sentido de manera conjunta, no solo en palabras o en teorías, pero también llevarlo a un plano operativo, porque sabemos que todo este conocimiento realmente importa. Debemos asegurarnos de llevarlo a la acción, ya sea que uno está generando evidencia de manera inclusiva, participatoria. ¿Cuáles son las innovaciones que podemos aportar en torno a las distintas geografías en las que nos encontramos? También para la acción y el impacto. Necesitamos, por supuesto, datos, ¿no? La acción y el impacto tienen en cuenta cómo movilizamos los sistemas para una resiliencia colectiva. Y como ya dijimos, la salud planetaria y la respuesta colectiva tiene que ver con un repensar los distintos diseños de los programas de manera innovadoras y sustentables, distintas disrupciones que se dan a nivel, por ejemplo, de la movilización de recursos, a nivel de la implementación y otros recursos que realmente necesitamos para trabajar juntos, teniendo en cuenta una intervención bien diseñada, bien planificada y bien implementada. Y en el último punto, la inclusión y la equidad, el punto central en el que nos debemos enfocar tiene que ver con sí, con la ética en torno a la inclusión. La comunicación realmente es un recurso muy importante. Y en este panorama que está cambiando tanto en este último tiempo, en- hay algunas restricciones en cuanto a la terminología. Y en este sentido vamos a ser un tanto audaces en nuestra cumbre porque lo que queremos darle un cierto marco en cuanto a la tecnología ética y aportar el poder de la narrativa, por supuesto. Y al utilizar estas herramientas innovadoras, podemos amplificar la equidad, la inclusión, reforzarla ciertamente y también poder abordar cualquier sesgo que encontremos a un nivel sistémico. Entonces, voy a dar la palabra en este momento y vamos a aportarles un poco más de información. Muchísimas gracias, Caroline. Ciertamente nos has dado un panorama muy completo de cada uno de los subtemas. En cuanto a claridad, por ejemplo, en el acción e impacto, uno de los subtemas. Creo que una de las preguntas de las personas es si todas los envíos de resúmenes que se encuentran bajo el paraguas de acción e impacto, todos deben enfocarse en la salud planetaria o pueden enfocarse en otros aspectos. Si podemos aclarar ese punto. Sí, también pueden enfocarse en otros aspectos dentro de acción e impacto. Algunos de los temas importantes en el contexto de SBC, en este contexto de crisis, pueden ser, por ejemplo, si pueden enfocarlo en salud planetaria, pero también en la interseccionalidad llevada a la práctica, innovaciones impulsadas por los jóvenes, el fortalecimiento de los sistemas y cómo observar a la próxima generación, por supuesto. Hablamos de tener en cuenta el diseño de este enfoque en el cambio social y de comportamiento adaptado a cada uno de estos distintos temas.
Muchísimas gracias y creo que le voy a pedir ayuda a Elena para que me ayude con las próximas preguntas que tenemos que responder. La primera pregunta que quisiera abordar es, entre estos dos nuevos formatos que presentamos para la cumbre del 2026, que son el formato de pasar del ups al formato del ajá y el formato del cambio de guión. La pregunta es si hay algún requisito en términos a cómo delinear estos formatos en estas sesiones. Podemos tener videos grabados. Muchísimas gracias. Realmente estamos muy contentos de presentar este nuevo formato utilizando los recursos de multimedia. Creo que dentro de este subtema podemos utilizar cualquier tipo de contenido. Puede ser un video, podemos utilizar un podcast, también una serie de TV. Realmente depende de lo que ustedes tengan en mente, lo que estén diseñando. No hay una restricción per se. Por supuesto que vamos a ir aportando cada vez más detalles en cuanto a los requisitos, pero ciertamente es un formato que nos entusiasma muchísimo y por eso lo hemos propuesto. Muchas gracias. Y si las personas envían algún resumen en este formato de cambiar el guión, ¿hay algún formato específico que tengan que tener en cuenta? Quizás le podemos pedir a los colegas de la secretaría, porque no tengo en mente alguna restricción específica, pero me gustaría confirmar estos aspectos con alguno de los colegas de la secretaría. Jordi, creo que formas parte de esta secretaría, este subcomité. Sí, la respuesta es no, no hay un formato específico en este sentido. Si el formato está pensado para utilizar algún recurso de multimedia, está perfectamente bien hecho. Creo que es un formato de una oportunidad para implementar una narrativa. Entonces, el formato puede ser, quizás puede llevar a un cierto debate, pero la idea es crear una cierta provocación con este tipo de formato de cambiar el guión. Generar un debate, llevar a la conversación sobre ciertos aspectos. Entonces, Caroline, si quieres agregar algo, pero creo que eso, según lo tengo entendido, esa es la idea de este formato. Sí, muchísimas gracias, Jordi y Elena. Realmente me han sido mucha ayuda. Y una pregunta más para Elena, porque alguien consulta acerca de la importancia. Hemos hablado de la importancia de las distintas voces, las voces jóvenes. El formato de 18 a 35 años, ¿es un criterio de elegibilidad correcto al presentar los resúmenes? No. La respuesta es no, no es un criterio de elegibilidad, es solo una idea de promover la participación de los jóvenes. Nosotros creemos que los jóvenes son las voces del futuro, debemos escucharlos. Por eso realmente queremos generar que sus voces se oigan, ciertamente, queremos abogar por sus ideas, por la inclusión de sus proyectos, pero, por ejemplo, pero por supuesto no es un criterio de elegibilidad ese margen de edades. Muchísimas gracias, Elena. Y una última pregunta, ya que te tenemos en cámara. Si uno quiere presentar un resumen para un formato particular de una sesión, pero los organizadores quieren sugerir otro formato. ¿Se podría sugerir un actor o una persona, por ejemplo, puede presentar dos formatos diferentes? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante y también voy a ofrecerles distintas respuestas. Si alguien quiere aportar algo, también es bienvenido. El criterio de elegibilidad es cómo adecuar el formato al contenido que se brinda. Por ejemplo, si están enviando una presentación de un póster, pero está quizás es más apto para un taller u otro contenido de multimedia, no va a ser aceptado para el formato de póster o presentación. También una buena idea es
Por ejemplo, si ustedes piensan que un resumen puede adaptarse para 2 formatos diferentes, presentar 2 distintos. Realmente no sé, debido al alto número de resúmenes que podemos llegar a recibir, si esto va a ser permitido, pero me gustaría que alguno de los colegas confirme esta información que les estoy dando. No sé si alguno de los colegas quiere aportar, pero de todas maneras es algo que podemos también confirmar a posterior. También si alguna pregunta no ha sido abordada, la vamos a recabar y la vamos a contestar a su debido tiempo, porque hay muchísimas preguntas que siguen y siguen llegando y por supuesto queremos asegurarnos de que el resumen que ustedes presenten esté bien elaborado. Em, Mm, Por eso este tipo de guía es muy útil en la elaboración de sus resúmenes. Jordi, hay algunas preguntas también que están surgiendo. Vamos a elegir algunas buenas. Una pregunta muy práctica. Alguien nos preguntó si hay una agencia digital, que hay una agencia digital privada que ha tenido experiencia con las campañas de SBC. No son una ONG, pero sí son elegibles para enviar un resumen y ser parte de la cumbre. Por supuesto, totalmente de acuerdo porque queremos ser inclusivos, así que no hay ningún inconveniente. Y voy a ir rápidamente viendo porque hay muchísimas preguntas. También nos preguntan si algunas propuestas múltiples pueden ser presentadas por la misma organización, me refiero. Sí, de hecho, queremos aumentar las oportunidades que tengan y la presencia en la cumbre. Y una pregunta más para Jordi. Alguien nos pide si podemos explicar un poquito más acerca de cómo vemos, cómo podemos delinear estos talleres de fortalecimiento de capacidades, el formato de la sesión más popular. Si quieres explicar un poquito más o si algún otro colega quiere aportar. Sí, eh, en la última cumbre no pudimos ahondar mucho en este formato, pero sabemos que es un formato muy popular. Porque cuando se trata de organizar algo, si las capacidades son distintas publicaciones de investigación o el desarrollo de distintos formatos o el desarrollo de las sesiones en cuanto a un aspecto de aprendizaje. En cuanto a dar el formato de esa sesión, es importante que los participantes sientan que pueden aplicar nuevas capacidades relacionadas a su trabajo o a su profesión. Yo realmente soy una gran fanática de estas sesiones del desarrollo de capacidades, porque creo que lo que estamos pensando es tener un taller un poco más interactivo, em, como ya lo has mencionado, es decir, queremos tener en cuenta y queremos que los objetivos de aprendizajes sean bien claros para que puedan cubrir cualquier aspecto relacionado con el cambio social y de comportamiento. Por eso les pedimos a los asistentes que tengan muy en claro cuáles van a ser los líderes de la sesión para que puedan participar correctamente, que sean los colegas que realmente necesitan aportar estas capacidades. Y también en cuanto a la guía para el envío de resúmenes, queremos aclarar este punto porque son unas sesiones de una duración de 2 horas. Es importante que sean prácticas y que sea posible impartir las capacidades en ese periodo de tiempo. Esperamos haber respondido a esta pregunta. Voy a elegir algunas otras preguntas. ¿Hay alguna pregunta acerca de si vamos a utilizar inteligencia artificial en la revisión de los resúmenes? Y la respuesta es no.
no vamos a utilizar inteligencia artificial para revisar los resúmenes. Por eso les pedimos que traten de utilizar la inteligencia artificial lo menos posible, porque les recordamos que lo importante es llegar a la esencia del resumen. Entonces, pueden utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial para mejorar la narrativa. No vamos a hacer tanto hincapié en ese sentido. Otra pregunta rápida que tiene que ver con los resúmenes. El acceso al aborto seguro, si está permitido. Sí, por supuesto, ese tema está permitido. Otra pregunta. Ah, tiene que ver con si alguna persona puede participar de la cumbre si no ha presentado un resumen o su resumen no ha sido elegido. Y por supuesto, la respuesta es sí. Cualquier persona puede participar aun cuando su resumen no haya sido elegido. Otra pregunta muy rápida que veo tiene que ver con si podemos compartir el video y las diapositivas. Sí, por supuesto, luego vamos a acercarles toda la información que hemos compartido y la grabación de esta sesión. Bien, voy a abordar algunas preguntas más técnicas. Alguien nos pregunta si es importante para el proyecto que ya haya sido implementado y finalizado para demostrar los resultados del impacto. Es decir, en el sentido de poder compartir los resultados. Sí, la respuesta es no. Necesitan presentar la evidencia del trabajo que han realizado hasta el momento de la cumbre y para que ustedes vean si esto tiene alguna relación con alguno de los subtemas, pero por supuesto nos encantaría contar con la evidencia del trabajo si ya ha sido implementado, pero si no, es una muy buena historia para compartir. Y también quisiera agregar a los comentarios de Carolyn y Jordi en cuanto a los talleres del desarrollo de capacidades. Yo participé en uno de estos talleres en la última cumbre y realmente me encantó la experiencia, el nivel de participación y de interacción que se dio durante este taller. Realmente es muy positivo porque aumenta la interacción y tiene efectos realmente fortalecedores en el propósito del taller en sí mismo. Fantástica. Y ya que tienes la palabra, algunas preguntas muy prácticas para hacer. ¿La cumbre limita la edad de los... ¿Hay algún límite de edad de los participantes que pueden formar parte de esta cumbre? Esa es la pregunta. Sí, es una pregunta para mí. Sí, sí, bien. Creo que por cuestiones de seguridad, lo que pensamos en cuanto a la edad de participación, especialmente para las personas que van a viajar a Panamá, que no son locales, tenemos cierta restricción, pero para las personas que quieren enviar sus resúmenes no hay un límite de edad. Espero que esta información ayude. Si hay alguna información contraria, por supuesto que la vamos a comunicar en los próximos días. Y alguien nos pregunta acerca de los aranceles de participación. Si algunas personas van a participar como presentadores y también tienen que abonar algún arancel. Sabemos que siempre hay un arancel para registrarse y participar de una cumbre. Aún no los hemos comunicado. Creo que Débora puede aportar un poco más en este sentido. ¿Me pueden repetir la pregunta? Gracias, Débora. La pregunta es acerca de los distintos aranceles que se deben abonar para participar de la cumbre y si un presentador tiene que pagar un arancel. En este momento, la idea es que los presentadores, los oradores, solo paguen
el arancel de registro, como se ha hecho en los años anteriores. Y una pregunta que está relacionada en la que quizás nos puedes ayudar, Débora, si hay algunas opciones de algún tipo de aporte de sponsors. Creo que esta pregunta que tiene que ver con los distintos patrocinadores, la hemos pensado relacionar con el costo alguna reducción o deducción que se haga del costo del registro. Esperemos contar con el financiamiento adecuado para brindar algún tipo de patrocinamiento o algún tipo de ayuda en este sentido. Muchísimas gracias, es muy útil. Bien, voy sorteando las preguntas porque hay preguntas de aspectos técnicos, aspectos prácticos, logística. Voy a elegir algún par más que tengan que ver con preguntas más prácticas. La primera tiene que ver con el formulario de envío de resúmenes. Si esta persona pregunta qué información se requiere, si esto se aplica a las presentaciones orales, a los pósters. Les pedimos que tenga el nombre de un organizador, una persona que se haga responsable de enviar este resumen. Si ustedes tienen un nombre para aportar como organizador de la sesión, les pedimos que presenten ese nombre o el nombre que corresponda a la afiliación de su organización. Jordi, algunas preguntas para ti, si no te molesta. La primera tiene que ver con este llamamiento para los revisores de resúmenes y les pedimos a las personas que se presenten como voluntarios para esta tarea. Alguien preguntó si podemos ser voluntarios para revisar los resúmenes mientras a la vez estamos presentando un resumen nosotros mismos. Sí, por supuesto que ustedes no pueden ser revisores de sus propios resúmenes, pero sí pueden ser voluntarios para ser revisores de otros resúmenes. Y si, por favor, otra pregunta es si pueden describir el proceso de participación como voluntarios. ¿Cómo nos convertimos en voluntarios para ser revisores? Sí, muy buena pregunta. Según tengo entendido, cuando ustedes hacen este proceso online, se registran, tienen que crear un perfil para ustedes mismos. Entonces, cuando ustedes acceden al sitio web, creo que hay un lugar donde pueden optar por ser voluntarios. También cuando ustedes envían un resumen, en ese sentido, en esa parte del proceso también pueden optar por ser revisores. Creo que es así también. Hay otra pregunta que está relacionada con una pregunta anterior. Alguien pregunta si hay un periodo de tiempo para la intervención o la investigación. ¿Cómo podemos describir esto en el resumen? Por ejemplo, en el periodo de tiempo en cuanto a la actualidad del trabajo, si debe ser un trabajo reciente. Creo que depende. Probablemente ustedes no van a presentar un resumen de un trabajo que realizaron hace 10 años, pero por supuesto que si es un trabajo reciente, con cierta relevancia actual, es posiblemente mucho mejor, porque en cuanto al sentido de si este trabajo tiene cierta resonancia con el impacto que está generando este tema. Pero creo que más de 2 años, si tienen más de 2 años de antigüedad, no podrían presentarlo. Creo que en ese sentido, esa sería la respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias. Sí, es muy útil tu respuesta. Estoy viendo algunas de las otras preguntas para poder abordar en estos 5 minutos que nos quedan. Elena, voy a volver a ti con una pregunta que tiene que ver con los proyectos financiados por USAID.
y estos proyectos que ya han finalizado. Por ejemplo, ¿es posible para una persona enviar un resumen que describa este tipo de proyectos? Muchísimas gracias por esta pregunta porque es algo de lo que hemos estado hablando y creo que el modo adecuado en este sentido es solicitar permiso de de la organización propia, eh, porque no podemos nosotros decidir si estos proyectos financiados por USAID pueden ser presentados. Por ejemplo, si ustedes trabajan por una ONG internacional que estaba llevando a cabo un proyecto financiado por USAID, necesitan la aprobación de dicha organización para ver si pueden o no presentar un resumen relacionado con este proyecto en particular. Y otra pregunta también para ti. ¿Alguien nos consulta si podemos presentar como individuos o debemos presentarnos un resumen como grupo o como equipo? Por supuesto que pueden enviar un resumen como equipo. Realmente creo que muchos de los proyectos, hay muchos proyectos donde el resumen no es el resultado del trabajo de una persona, así que no hay ningún inconveniente en presentarse como equipo. Y creo que ya que estamos, se voy a dirigir la última pregunta para poder resumir el día de hoy. Esta pregunta final tiene que ver con el tipo de apoyo que le vamos a dar a las personas que presentan. Si les vamos a dar una carta de invitación en torno a la aceptación de la visa, creo que la respuesta es sí, pero debería consultarlo con Débora porque quizás ella tiene más conocimiento para poder responder esta pregunta. Buenos días, sí. Me di cuenta de que no me presenté. Mi nombre es Débora Freitas y soy la directora ejecutiva de CCP, también una de las copresentadoras, codirectoras de esta cumbre. Sí, en cuanto a esta pregunta, vamos a implementar un mecanismo para brindar cartas que faciliten la obtención de la visa para poder participar de la cumbre. Realmente veo que hay tantas preguntas que me encantaría poder responder, pero debemos resumir y llegar al final de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias por la participación, por las preguntas que nos han dejado en el Q&A y en el chat. Débora, Babafun, que no sé si quieren dar algunas palabras de cierre o Caroline también. Sí, quizás quiero aportar y decir que realmente esperamos todos sus envíos de resúmenes para que puedan implementar el formato y que puedan utilizar esta herramienta como un instrumento de narrativa y demostrarnos toda la evidencia que tienen y sobre la cual han estado trabajando. Muchísimas gracias también por ser parte de esta sesión. Creo que en nombre de esta cumbre y porque realmente estamos muy contentos, ha sido un nivel de participación muy alto y vemos que esto va a reflejar el nivel de participación que vamos a tener también en la cumbre el próximo año en Panamá, así que esperamos, por supuesto, verlos a todos allí.